Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo programa que tenemos en esta sección que tenemos de temas para jóvenes. Y bueno, antes de poder iniciar este video, que yo sé que ya leíste el título del tema del cual estaremos hablando el día de hoy, quiero invitarte a que puedas quedarte principalmente hasta el final de este video y también que puedas compartirlo con alguien más, con tus amigos, con tus familiares, con quien tú quieras, pero compártelo para que pueda llegar alguien más. Y bueno, para hablar acerca de este tema titulado ¿Estás seguro de tu salvación? Está conmigo nuevamente Jazz. Hola, es un gusto poder seguir compartiendo este espacio con ustedes. Sí, es un gusto también para nosotros, Jazz, poder compartir este tiempo contigo. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Y yo sé que hay muchas cosas que la Biblia nos enseña acerca de la salvación, pero en cuanto a esta pregunta, la verdad, cuando a mí me mencionaban acerca de este tema, yo dije, ah, caray, ¿cómo leyeron nuestros pensamientos? Creo que es una pregunta muy normal en la vida de todo creyente, seas joven, seas adulto. Yo creo que es una pregunta muy normal en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Incluso, no sé, ya si tú pasaste por alguna situación así. Yo sí pasé por alguna situación así en algún momento de mi vida, en donde me preguntaba de que si realmente yo era salva o no. Y creo que generalmente pudiéramos decir que pues la salvación no es algo que nosotros podemos ganar, es un regalo que el Señor nos ha dado. Y Correcto. creo que para poder iniciar esto de una manera más así, para adentrarnos a esto, creo que hoy en día vivimos en medio de una cultura en donde la juventud yo les quisiera preguntar esto, principalmente tú como joven, ¿crees que necesitas la salvación de Jesús? Porque algo que yo he visto hoy en día es que muchos quieren ser héroes, pero no quieren ser salvados. Entonces es como de que, ok, yo quiero hacer algo para ayudar a alguien más, pero yo no creo que necesite la salvación de Jesús, que pueda pues liberar mi vida, que pueda darle un cambio a mi vida, que pueda transformarlo. Entonces, creo que principalmente es esto, ¿no? Como jóvenes, ¿realmente creemos que necesitamos la salvación de Jesús o no? Creo que algo muy importante dentro de esto es esta parte, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestra confesión de fe, hicimos esa confesión realmente con la fe para creer que estábamos recibiendo el perdón de nuestros pecados y la salvación de Jesús, o simplemente fue una oración más. Porque creo que algo que sucede en este punto de nuestras vidas, cuando nosotros decidimos confesar que Jesús es el Señor y pedir perdón por nuestros pecados, es un parteaguas en la vida de todo ser humano. Entonces viene una nueva temporada, viene una nueva vida, o sea, eso marca el inicio de algo nuevo en nosotros. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿estás seguro de que realmente cuando tú hiciste esa confesión, lo hiciste creyendo que recibías la salvación de Jesús o simplemente lo hiciste como una oración que alguien te estaba invitando a hacer? Porque creo que ahí es donde se desencadena todo lo que sucede después en nuestra nueva vida como creyentes. Sí, correcto. Muchas veces simplemente lo damos por sentado, ¿no? Es que yo ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada más, Mm, ¿no? Y no, más bien yo creo que la salvación es como cuando pues, tú pides ayuda, ¿no? No solo basta claro, con que te ofrezcan la ayuda, sino que tú tienes que recibirla, ¿no? Y tú tienes que poner de tu parte para que lo que necesitas se haga, ¿no? Y también me gusta como asimilar la salvación como una semilla, cuando te dan una semilla y tú tienes que germinarla, tú tienes que incluso cuidarla, tienes que darle agua, tienes que estar atento a lo que necesita esa semilla o esa planta, ¿no? claro. Sí, fue un regalo de Dios, pero nosotros tenemos que cuidar ese regalo de Dios. Totalmente. Sí, 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 es algo que nosotros debemos cuidar, es algo que pues, a nosotros nos corresponde, ¿no? El poder ir cultivando también los frutos de este regalo que nos ha sido puesto en nuestras manos. Y ahora, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Yo he visto esto, ¿no? Se está como que generando una cultura donde las personas no quieren ser salvadas. O sea, creen que están súper bien así como están, que no necesitan una salvación.
porque quizá en el momento no estés viendo el problema, o sea, ahí frente a ti materializado, digamos, pero no quiere decir que no haya situaciones que se necesitan resolver. Yo algo que siempre he pensado, ¿no? Quizá las cosas visibles que nosotros podemos ver, podemos solucionarlas de alguna manera, pero lo espiritual que no se puede ver si no entras a esa atmósfera, si no tienes acceso a eso, pues simplemente no puedes hacer nada y el único que puede traer libertad a tu vida definitivamente es el Señor. Entonces, creo que muchas veces como jóvenes, por situaciones que pudiéramos vivir, por pecados que pudiéramos cometer, por malas decisiones, nosotros nos cuestionamos tanto esto de que será que ya perdí mi salvación o la sigo manteniendo. Porque creo que en algún momento de nuestras vidas, como lo vuelvo a decir, como creyentes en algún punto de nuestras vidas, esto quizá vino como un cuestionamiento a nuestras vidas, incluso pudo convertirse en una carga, ¿no? Pero creo que, bueno, es que nosotros como nuevas criaturas, yo en algún momento leía justamente una frase que hablaba de esto, un cristiano, un hijo de Dios, dice, nunca deja de luchar contra el pecado. Entonces, creo que por esto, por estas situaciones es que se pueden generar como que estos cuestionamientos, estas dudas, ¿no? De, ¿será que ya perdí mi salvación? ¿Será que por mis pecados, por mis malas decisiones ya no soy salvo? ¿Qué va a pasar conmigo, no? Porque creo que en algunas ocasiones nosotros pudiéramos caer en eso, pero creo que algo es que Jesús cuando nos da la salvación, nos ofrece esa oportunidad, ¿no? De abrir un paréntesis en nuestras vidas y de iniciar algo nuevo, en donde sí van a venir dificultades, van a venir tentaciones, van a venir pecados incluso a tu vida que vas a cometer, pero ya tienes la seguridad de que ahora Jesús está contigo y que tu Correcto. vida no va a ser igual, sino que va a haber un cambio. ¿Y cómo creo que inicia ese cambio? Cuando tú luchas contra el pecado, cuando tú te sientes mal por fallarle a Dios, cuando a ti te duele fallarle a Dios, cuando no quieres fallarle al Señor. Entonces creo que ahí comienza una vida diferente en cuanto a esta parte de la salvación y creo que ese es uno de los frutos que nos da la salvación también. Entonces creo que muchas veces eh, nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Esta parte de quizá ya cometí un pecado y eso me quitó la salvación, no. O sea, la gracia y la abundante misericordia de Dios es tan grande que yo creo que cada vez que fallamos eso se va haciendo mucho mayor, ¿no? Entonces, Dios nos va a perdonar, eso es obvio, Dios nos va a perdonar, ¿no? Si nosotros creemos y confesamos nuestros pecados, porque eso es lo que la palabra nos dice, Dios nos perdona, pero tampoco no nos va a evitar las consecuencias de nuestros pecados, ¿no? Y el hecho de que en algún momento quizá estemos viviendo las consecuencias de nuestros pecados no quiere decir que ya la salvación del Señor se haya apartado de nosotros. Es simplemente resultado de nuestras malas acciones o de nuestras malas decisiones, pero la salvación del Señor ahí permanece. O sea, no porque estemos viviendo la consecuencia de algo que hicimos mal, no quiere decir que ya la salvación se ha apartado de nosotros, porque es un regalo que nos ha sido dado no por lo que hagamos, porque incluso nunca vamos a poder hacer algo para merecer esa salvación que el Señor nos ha dado. Y justamente en una temporada de mi vida yo me encontré con esta duda, ¿no? De si yo seguía siendo salva. Porque pues por diversas circunstancias, pues somos humanos, ¿no? Y metemos la pata. Claro, Y yo me acercaba a mi mamá y le decía, pues, con la confianza que le tengo, ¿no? Le decía, oye, ma, pues cómo era el trato de Dios con los apóstoles, ¿no? Porque en ese momento yo empecé a servir en la iglesia y entonces yo me sentía como toda atribulada porque no sabía si era mi lugar o si era digna, ¿no? De estar ahí porque yo sentía que había perdido mi salvación. Y mi mamá me comentó, o sea, yo le dije, pues primero los transforma y luego los usa, o cómo es, ¿no? Y ella me decía, no, o sea, los apóstoles también tenían sus cosas, ¿no? Pero Dios claro, día a día, Jesús iba ayudando a perfeccionar su carácter, ¿no? Conforme ellos iban haciendo obedientes a lo que los mandaba, ¿no? Y ahí es cuando entendí que tú no tienes que cambiar primero para poder mm, acercarte a Jesús, sino que estar cerca de Jesús claro, es lo que te cambia, ¿no? Es el resultado de esa relación íntima que tienes con Dios, totalmente. ¿no?
Y entonces ahí es cuando yo entendí que muchas veces lo que pasa en nuestra vida como jóvenes es que entramos a un círculo destructivo, ¿no? Nuestras propias ideas van en contra de nosotros. Y hay un ciclo que yo pude eh, entender, ¿no? Que primero empieza con una obsesión o un temor con algo. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes siempre? Que algo nos tenta, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Que está. Y entonces empezamos o a sentir obsesión por eso o a sentir temor. No, Mm, es que yo no me quiero consagrar a Dios porque tengo miedo a perder a mis amigos. O yo estoy obsesionado con esto y sé que tal vez no agrada a Dios, pero es que yo lo quiero, ¿no? Y si no lo tengo, no voy a ser feliz. Y entonces empezamos ahí a, a manipular la situación para hacer que esto encaje con nuestra vida en el cristianismo, ¿no? Con lo que ahora hemos decidido ser, porque ser cristiano es ser seguidor de claro, Jesús. Y ser seguidor de Jesús implica dejarlo todo y entregarle todo a Dios, ¿no? Y hacer su sí, voluntad claro, y seguir sus mandamientos. Entonces empezamos a manipular nosotros las circunstancias para que sean a nuestra conveniencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que obviamente cuando lo tenemos y no nos da la satisfacción que esperábamos, nos desilusionamos y mm, decimos, es que Dios, ¿cómo es posible que esto, que lo otro? Y empezamos a culpar a todos menos a nosotros mismos por nuestras decisiones, porque fue una elección nuestra, ¿no? O sea, fue tu elección eso. Y entonces, claro, qué empieza a pasar en nuestra vida? Que llega una destrucción, ya sea a tu testimonio, a una persona, a una cierta circunstancia, a la confianza con tus cercanos, ¿no? Y no entendemos que para todo esto hay una solución, ¿no? En el reino de Dios siempre, para toda tentación, hay una solución, claro, porque Jesús nos llamó a andar por sus caminos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En Gálatas 5:24 habla sobre que los que están en Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. mm, Cuando tenemos la salvación, viene a nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, ¿no? sí, Y Él es el que nos va guiando a tomar estas buenas decisiones, a llevar nuestro libre albedrío conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tener la salvación es eso, ¿no? Dejar que el Espíritu de Dios te guíe y que no sean tus decisiones en tus fuerzas, porque muchas veces lo que los jóvenes queremos no es lo que nos conviene ni lo sí, mejor para nuestra vida, aunque así parezca en ese momento. ¿O qué claro. piensas tú al respecto? Sí, claro, creo que es que creo que muchas veces lo que sucede con nosotros es que le huimos a la religión, porque creemos que tener una cercanía con Jesús es tener una religión, ¿no? Tradicionalista, cuando no es así, cuando esto es una relación que se va desarrollando día a día. Hay mucho que conocer acerca del Señor, hay mucho que Jesús quiere mostrarnos. Por eso fuimos creados, para que Él pudiera depositar en nosotros todo aquello que tiene para mostrarnos todas aquellas cosas que no conocemos hasta que llegamos a Él, ¿no? Entonces, creo que como jóvenes muchas veces se nos olvida esta parte, ¿no? De que Jesús vino a morir por nosotros. Y ahora creo que todo está en que en muchas ocasiones nosotros a nuestra propia manera interpretamos lo que es la salvación. Creo que muchas veces desde nuestra perspectiva o desde nuestro contexto tratamos de definir qué es la salvación en nuestras vidas, cuando principalmente la salvación es Jesús. O sea, es una persona, ¿no? Es un regalo que el cielo nos dio. Entonces, creo que muchas veces sucede esto en nuestras vidas, ¿no? Y por eso, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Por eso muchas veces nosotros creemos que no necesitamos ser salvados de nada. Porque cuando nosotros buscamos y decimos, bueno, o sea, sí, pero ¿de qué me va a salvar Jesús, no? O sea, ¿qué es aquello de lo cual necesito ser salvado? Pero creo que la Biblia siempre nos muestra claramente las verdades, ¿no? En esta parte nosotros necesitamos, sí, necesitamos ser salvados, porque nuestra vida en un principio no fue diseñada para vivir conforme a todas las cosas de este mundo.
sino para vivir dependiendo de lo espiritual. Entonces, como jóvenes, yo creo que es muy complicado hoy en día. Yo lo he visto, ¿no? En mi tiempo de estudiante, yo lo vi. Como muchos jóvenes dicen, bueno, es que yo no quiero saber nada absolutamente de Jesús. ¿Por qué? Porque yo tengo mis ideologías, tengo mis propias corrientes que yo sigo. Entonces, como de que Jesús no va con esto, ¿no? O sea, si en algún momento yo llegué a escuchar, ¿no? A muchas personas en mi escuela decir, bueno, es que Jesús es algo como que ya está pasado de moda, ¿no? Lo de ahorita es seguir todos estos grupos que tienen movimientos que nosotros decimos es que están a favor de muchas cosas buenas en la vida, sí, pero Jesús está a favor de todo lo bueno, de todo aquello que le conviene al ser humano vivir, ¿no? Entonces creo que muchas veces nosotros pasa eso, ¿no? Nosotros no queremos ser salvados y se nos complica a nosotros poder recibir verdaderamente la salvación de Jesús, porque nosotros estamos creyendo que sí, nosotros podemos salvar a otras personas, pero nosotros estamos bien y no necesitamos que nadie nos salve, o quizá no queremos recibir la salvación de Jesús, ¿no? Porque yo hablaba con una persona, ¿no? Y le decía, me decía, es que tengo estos problemas, estoy pasando por esta situación, ¿no? Pero no quiero decirlo, no quiero acercarme, ¿no? A tal persona porque pues me genera una situación de vergüenza y cosas así, ¿no? Y yo decía, bueno, es que es como si estás enfermo y te están ofreciendo, o sea, tienes ahí enfrente la medicina y no te la quieres tomar, ¿sabes? Entonces, creo que así es esto, ¿no? Creo que muchas veces sucede esto, ¿no? No solamente como jóvenes, yo creo que hoy en día es algo muy general, ¿no? Tienes a Jesús ahí que te está ofreciendo la salida de todas las situaciones que tú pudieras estar viviendo. Quizás si estás pasando por un problema de enfermedad, por problemas, ¿no? En las cuales el enemigo tiene muy atrapada tu alma, tu vida y no puedes ser libre verdaderamente, ¿no? Y ahí está Jesús enfrente de ti, simplemente tú decides voltear para otro lado, ¿no? Diciendo, es como pedir ayuda, pero la ayuda viene y no la tomas, ¿no? Entonces, creo que muchas veces eso sucede, ¿no? Y creo que como jóvenes es un conflicto que tenemos con esto. Creo que es personalmente un conflicto que tenemos los jóvenes con esta parte de recibir la salvación de Jesús. Porque como tú lo decías, ¿no? Quizá el recibir la salvación de Jesús va a implicar que yo cambie mi manera de vivir, mi manera de ser, y quizá yo no quiero hacer esto, ¿no? Quizá a mí me va a costar dejar ciertas cosas. Y no quiere decir que no te va a costar eso. Claro que te va a costar, porque la vida en Cristo es todo un reto. Y como yo lo pensaba, ¿no? En algún momento, esto no se trata de velocidad, esto es una carrera de perseverancia, de resistencia, de permanecer ahí, ¿no? No se trata de llegar más rápido que otros, se trata de permanecer. Entonces, la vida en Cristo así es. Entonces, creo que como jóvenes realmente en muchas ocasiones esto es lo que sucede. Tenemos un conflicto con eso, porque no queremos empezar la nueva vida, aunque necesitamos la salvación de Jesús y aunque reconocemos que lo necesitamos, muchas veces nos cuesta rendir. Yo lo pienso de esta forma, ¿no? Nuestra voluntad a la salvación que Jesús está ofreciendo en ese momento. Sí, justo es un conflicto de interés de un control, ¿no? ¿Quién tiene el control? Sí, ¿Dios o yo? Y quién va a saber más lo que me conviene? ¿Yo o Dios? Pues uno piensa que es nosotros, pero pues no. Y creo que también parte de eso es porque nos hemos equivocado en mostrar el cristianismo como una religión puramente, claro, ¿no? Más bien hablamos de que es una relación porque tú ya no estás solo, ya tienes a alguien en quien confiar, ¿no? Había un video en las redes sociales que donde una persona que creo que era atea, que no creía en nada, ¿no? Se le acercaba a un joven que estaba predicando en la calle y le decía: "Oye, pero ¿de qué sirve que yo acepte a Jesús y de todos modos dices que voy a sufrir y que no sé qué", y así, ¿no? Y el otro le empieza a decir: "Es que no es eso el mensaje que yo estoy dando, el mensaje que yo estoy dando es que vas a tener a alguien en quien confiar, en quien, te dé claro, ese abrazo, ¿no? En quien irle a llorar, porque Dios tiene recuento de cada lágrima que tenemos, y tiene así es. recuento de cada anhelo, y tiene recuento de cada clamor, ¿no?, que le levantamos. Y Él hace las cosas en su debido tiempo, y es algo que yo he estado pasando en esta temporada.
que yo tenía una situación que yo quería que pasara ya, ¿no? Como jóvenes queremos todo ya. Y yo ya la quería, yo ya quería eso. Y no pasaba, y no pasaba, y yo me enojaba y hacía mis berrinches, hasta que entendí que yo tenía que rendir eso, porque no lo tenía que hacer en mis propias fuerzas, no lo iba a conseguir en mis propias fuerzas. Yo no puedo mover el universo, Claro, sino que simplemente entendí que tenía que rendir mi voluntad a Dios. Y yo literalmente le dije: "Señor, que sea conforme tu voluntad, que se haga en mí conforme a tu voluntad, pero prepara mi corazón porque yo estoy triste, porque esto no ha pasado, ¿no? Y es algo que me aflige". Y entonces ya yo dije: "Bueno, ya lo voy a soltar", ¿no? Porque ya llega un momento en que como joven te desesperas, ¿no? Ni para uno ni para el otro y mm, estás conflictuado. Yo empecé a confiar en Dios. Y no te miento, empecé a confiar en Dios y a las 2 3 semanas ya pasó y yo así como de: "Ay, si hubiera hecho esto desde el principio, me hubiera ahorrado mucho tiempo", ¿no? claro, total. Entonces, es aprender a depender de Dios en verdad, aprender a que tú no estás luchando solo, sino que hay alguien más que lucha por ti, ¿no? Alguien más capacitado, alguien con más entendimiento de las cosas, porque todas las cosas en verdad en el cristianismo te ayudan a bien. Eso que estás pasando, esa situación, tal vez es para que tú puedas dar testimonio a alguien más de que si en tu vida pasó, en la de esa persona también. Y como Totalmente. jóvenes estamos siempre a la expectativa, ¿no? Hay, todo somos como muy críticos en esa Mm, parte. Si vemos algo que no checa, entonces decidimos, pues, no meternos ahí, ¿no? sí, Entonces tenemos que ver por nuestros propios ojos para ser convencidos muchas veces. Pues, parte de rendir nuestra voluntad a Dios es eso, ¿no? La voluntad de Dios es que la salvación cada día se afirme con buenas decisiones en nuestra vida. ¿Cómo vas a mantener, esta salvación? Pues, evidentemente, tomando buenas decisiones, dejarte guiar por el Espíritu Santo, claro, entender que nosotros no somos nadie sin Dios. así es. Y no es porque somos legalistas, ¿no? O porque Ujú, somos religiosos, sino porque en realidad, o sea, hay algo en el ámbito laboral que es como una negociación, ¿no? Que te dicen, se llama el ¿quién eres tú?, ¿no? Y empieza a hablar de que cuando hay una situación de injusticia, por ejemplo, alguien vas a un café, ¿no? Y alguien se mete a la fila. Y entonces tú empiezas a decirle, no, pues este qué se cree, ¿no? Y entonces, esta manera de quién eres tú empieza a decirle: "No, vamos a confrontar la situación". Le dices a la persona: "Bueno, ¿quién eres tú?". Y la persona empieza a decir: "No, pues yo soy Jazmín y soy abogada y tengo una reunión en 5 minutos y entonces me tengo que ir ya". Y bueno, entonces, ¿pero quién eres tú? No, pues, ya te dije, ¿no? Yo soy una persona muy importante. ¿Quién eres tú? No, pues soy una persona que quiere un café. Ah, pues yo también quiero un café, ¿no? Es lo claro. mismo con Dios. Dios te dice, ¿quién eres tú? Para saber qué es lo que en verdad necesitas en tu vida. Ujú, Sabemos que Dios siempre nos da lo que necesitamos, todas las herramientas para poder eh, combatir las situaciones que estamos pasando, pero solos no, o sea, solos no tenemos herramientas, porque no somos, sí, muchas veces no somos conscientes de la verdadera situación, ¿no? Tal vez nuestra salvación está en juego por algo que en nuestro corazón tiene el primer lugar y ese primer lugar es para Dios, ¿no? Llámese una persona, llámese dinero, llámese una circunstancia, un estilo de vida, y muchas veces le cedemos ese primer lugar a esa situación. Y entonces, eh, eso pasa a ponernos entre la espada y la pared, ¿no? Porque tú estás luchando con que quieres esto y Dios en verdad sabe que lo mejor para ti es eso, ¿no? ujú, Y el punto de la salvación es eso, que dejes tu confianza en Dios, porque Dios conoce todas las cosas y en su inmensa sabiduría sabe por qué te da las cosas o por qué te las quita. claro. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que te escuchaba hablar, justamente, en una reunión de líderes, algo que nos estábamos hablando acerca de, estamos en la serie de la unción del Espíritu Santo y pues hemos estado viendo temas muy espirituales durante todo este año, perdón. Y justamente algo que mencionaba el pastor y que justamente ahorita que te escuchaba hablar como que venía a mí esta parte, ¿no? De la salvación depende de algo espiritual, no de cosas humanas.
Entonces, muchas veces uno pudiera decir, híjole, es que quizá yo ya no soy salvo porque mi vida emocional es un desastre. O quizá no soy salvo porque peco, porque hago tal cosa, porque quizá estoy pasando una situación difícil. No, la salvación no es algo que depende de lo humano, sino de lo espiritual. Y lo espiritual creo que es, claro, depende de Dios, 100%. Entonces, nuestra salvación nunca va a depender de las cosas que humanamente hacemos, sino de aquello, aunque nosotros vemos el sacrificio de Jesús y lo vemos materializado, ¿no? En cada palabra de la Biblia, esto fue un acto espiritual que sucedió, ¿no? Y que nos alcanzó a todos, porque sabemos que lo espiritual trasciende tiempo, trasciende leyes de lo que sea, ¿no? Entonces, la salvación depende de lo espiritual. Y algo que leía justamente en una versión de la Biblia, hablando acerca de esto de la salvación y que llamó mucho mi atención, es que en Efesios 2:8, en la traducción al lenguaje actual, comienza diciendo, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Y creo que algo dentro de todo esto es que todos sabemos que la salvación de Dios es un acto de amor hacia cada uno de nosotros. Y muchas veces yo creo que como jóvenes estamos, cada ser humano necesita ser amado. Y quien diga que no, no sé de dónde proviene, pero todo ser humano necesita ser amado. Pero creo que aquí nuevamente volvemos a esta situación, ¿no? Ok, yo necesito ser amado. Y Dios, a través del sacrificio de Jesús, me está ofreciendo el amor más puro, más completo que pueda existir en el mundo. Pero ahora, yo necesito amor, pero no necesito el amor de Jesús. O sea, yo necesito que alguien me ame y Jesús me lo está ofreciendo, pero yo quiero que sea cualquier otra persona menos Jesús, ¿no? Entonces creo que suceden todas estas situaciones, ¿no? Y es aquí cuando nosotros nos damos cuenta de que al haber recibido la salvación del Señor estamos recibiendo su amor y su amor lo llena todo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo esto es una situación que proviene de lo espiritual, no de lo natural, no de lo humano, porque la Biblia nos dice, la salvación no viene por obras, por lo tanto no tienes que esforzarte por la salvación, no tienes que hacer algo por la salvación, porque ya te la regaló el Señor. Ahora lo único que tienes es que cuidar esta salvación que ya te ha sido puesta en tus manos, ¿no? Como tú lo decías, ¿cómo es que nosotros vamos cultivando esta salvación que nos ha sido dada? Pues a través de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a través de vivir complaciendo el corazón de Dios. Y volvemos otra vez a este punto, ¿no? Muchas veces nosotros sí sabemos y lo entendemos. Yo en algún momento le decía al pastor, hay muchas cosas que yo entiendo que necesito en mi vida, pero me cuesta llevarlas a la práctica. Y aquí sucede, ¿no? Yo creo que en la vida de muchas personas, ¿no? Hay cosas que tú entiendes en tu corazón, que tú sabes que necesitas en tu vida, pero al momento de llevarlas a la práctica es como de, o sea, sí lo entiendo, pero como de que no sé cómo hacerlo o no sé por dónde ir, ¿no? Para poder recibir esto en mi vida. Entonces, la salvación es algo que obtenemos por gracia. Y nosotros, es obvio, ¿no? Que el Señor nos regala esta salvación, pero nosotros debemos vivir también agradando el corazón del Padre y vivir una vida que pueda reflejar la salvación que Él nos ha dado. Y sobre todo, creo que cuando hablamos acerca de tener una seguridad, algo que sucede dentro de la iglesia. Yo recuerdo que el pastor algo que siempre dice, ¿por qué crees más en las mentiras del enemigo que en las verdades que Dios te está diciendo? Porque ahora puede ser que todo tu alrededor te esté diciendo, ¿estás seguro de que eres salvo? Mírate cómo estás, mírate, estás enfermo, mírate, tu vida es un caos, tu vida es un desastre, ¿no? Y puede que todas las cosas que están a tu alrededor te estén poniendo en duda tu salvación. Pero creo que si Dios te ha dicho, eres salvo y ahora eres mi hijo,
es la verdad que necesitas. Entonces, eres quien eres porque Jesús ya te dijo quién eres, ¿no? Entonces, no necesitas nada más. Pueden venir las mentiras del enemigo, pero tú ya tienes la verdad de Dios. Y ahora lo único que tienes es que en un acto de fe tú creas en las verdades que Él ya te ha dicho. Porque aquí viene esta parte, ¿no? De esto. Tú necesitas creer las verdades de Dios porque la palabra dice que la verdad del Señor es absoluta, es lo que verdaderamente es. Y no tienes que estar creyendo las verdades del enemigo y aún así él te esté poniendo en duda tu salvación. Dios ya te dijo que eres salvo y ya te dio ese regalo porque lo pensó en ti aún antes de que tú pudieras existir en este universo, ¿no? Pero creo que es algo que pasa muy comúnmente en nuestra iglesia, ¿no? Aún en la vida de los jóvenes, porque creo que somos muy flexibles a caer en las mentiras del enemigo. Sí, y más que nada recordar que la salvación es una nueva vida, una Claro, segunda oportunidad, ¿no? Y cuando tú te bañas, no te pones otra vez ropa sucia, ¿no? No te pones lo mismo que traías, sino que te pones algo nuevo. sí, Entonces, igual, ¿no? Si ya somos salvos, no es para que volvamos a nuestros errores. Está bien, ya cometiste ese error, pero tienes que aprender de eso e intentar ser mejor. Es una constante renovación, es un constante mejorar tu persona. Y eso da como resultado, ¿no? Lo visible de la salvación en tu persona. Y claro, pues, más que nada, yo quisiera recordar este versículo que está en Romanos 8:12, ¿no? Que habla de que eh, tenemos una obligación de no vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que tenemos que vivir, porque si vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, moriremos y no moriremos físicamente, ¿no? Sino que moriremos espiritualmente claro, porque tú le das lugar a cosas, pues, que no corresponden a tu estilo de vida, que es conforme a la salvación, ¿no? Conforme a ser una nueva persona, ¿no? De claro, volver a renacer. Y tenemos, al contrario, ¿no? Que darle muerte a esas situaciones por medio del Espíritu Santo para que esos malos hábitos se vayan. O sea, si tú sí, quieres romper con un mal hábito que sabes que está, que no va conforme a tu salvación, conforme a tu nueva vida, simplemente tienes que entregarlo al Espíritu Santo. claro, Señor Jesús, esto que me está atando, no puedo dejar de hacerlo, no sé por qué soy tan dependiente de sí, esto, ¿no? Ayúdame, ¿no? A reconocer mi condición y a entregártela a ti para que tú hagas, ¿no? La obra en mí. Y claro, flojitos y cooperando, porque mira, las cosas de Dios van a pasar sí o sí. Y si tú sí. te pones duro, te va a pasar como Jonás que te va a Se comer va el a tragar pez. la ballena. Dice. Exacto. Y al final vas a terminar en donde Dios ya había establecido y te vas a evitar el viaje en el pez, ¿no? O sea, simplemente vas Mm, a llegar por tus propios medios, ¿no? Es mejor así, claro, cuidar tu salvación, cuidar tu regalo, porque es lo más preciado que debemos de tener, ¿no? Es como cuando te dan lo que querías, ¿no? Y tú de eso que querías lo cuidas, ¿no? Porque en verdad es importante tener en cuenta que la salvación es importante, porque al tener eso en mente, estás dándole el valor, ¿no? El valor que se claro. merece, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque Él, aunque no pecó, Él murió por nuestros pecados, ¿no? Él ya pagó el precio por ti. Es Entonces no hay que demeritar esa acción, hay que cuidar nuestro regalo, ¿no? Sí, claro. Y retomando lo que decía hace un momento, ¿no? Esta parte de que la salvación no depende de lo que hagas o dejes de hacer. La salvación ya es algo que el Señor te regaló. Por lo tanto, eh, quizás sí van a haber pecados en tu vida, vas a cometer errores, pero si tú vienes y te renuevas en el Señor no te va a quitar su salvación. Yo creo que es muy paciente, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de toda nuestra vida, cuán paciente ha sido el Señor. Entonces, necesitamos creer y confiar y tener una fe verdadera en eso. Y si no tenemos fe para creer en esto, pues hay que pedirla al Señor. Él siempre está dispuesto a darnos fe, a aumentar nuestra fe y a disipar cada una de nuestras dudas con ese amor que Él tiene para darnos. Y bueno, ahora sí hemos llegado ya al final de este tema.
de verdad esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes que ha visto este video. Y nuevamente les invitamos a que puedan compartirlo, que puedan darle like a nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube también, entonces para que no se pierdan nada de lo que subimos de contenido. Y bueno, Jazz, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Siempre es un gusto poder estar aquí conversando contigo y bueno, esperamos verte en alguna otra ocasión. Claro que sí, yo solamente les quiero decir que si tienen duda de por qué esperar, lean Hebreos 9:28 y lo sabrán. Y pues bueno, mucho gusto por volver a compartir este espacio con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Sí, Jazz, siempre es una bendición tenerte aquí. Y bueno, chicos, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.